viendo la necesidad que hay de las personas que tenemos enfermas en la iglesia, pedía oración, pero el Señor, el Espíritu Santo me hacía ver que hay también heridas interiores, emocionales, que también hay que sanar. Y sabes cuánto puede sanar a veces un abrazo, no te puedes imaginar. Hay momentos que necesitas un abrazo como respirar. Y que venga alguien a darte un abrazo y que te diga, mira, este abrazo es de Dios para ti. Yo tengo un tema que no sé si no me da tiempo a tocarlo completo, pues intentaré resumir. Pero sí que creo que es un tema que más de uno aquí necesitamos en esta tarde. El título es 3 niveles de desánimo, puntos suspensivos y una esperanza mayor. Y el pasaje está en 2 Corintios capítulo 1, versos 8 al 10. Yo voy a leer la Reina Valera, yo no sé si es la que tienes ahí, del 60. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Te voy a hablar un poquito del contexto histórico en que Pablo está hablando aquí. ¿De qué experiencia está hablando? Pablo está escribiendo esta carta desde Macedonia, en un momento de profunda tensión emocional y espiritual. Acaba de pasar una etapa muy dura en Asia. Probablemente está hablando de un episodio que vivió en Éfeso y está reflejado en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, donde enfrentó una persecución violenta debido al impacto del evangelio entre los comerciantes de ídolos. Él empieza a predicar en contra de la idolatría y se echa encima a los que estaban comerciando con ídolos. Y hay un hombre que se llama Demetrio el Platero, que fue un grave acusador, que fue de tal manera esta experiencia, se le tiraron encima de tal manera que Pablo, como hemos visto, empezó a temer por su vida. En esa situación, él y su equipo sintieron que no saldrían vivos de allí. Fue una experiencia tan intensa que no solo les afectó físicamente, sino también en su fe y en su ánimo y en la visión de futuro. Pablo, que tantas veces había sido librado por Dios, ahora se sintió como condenado, pero escucha, se sintió como condenado en el sentido, vamos a estudiar ahora las palabras clave en el idioma original y vas a ver. Se sintió como condenado, como que ya había llegado el final para él en esta vida, que iba a pasar a la otra vida. Pero en cambio, Dios le había dado una visión a Pablo, que él tenía que llevar el evangelio no solamente a los gentiles, sino incluso a Roma, porque él iba a predicar. Por medio de la persecución, Dios iba a servirse de él. Esta fue la revelación que Dios le dio, y mira qué coincidencia, también hablaba con la pastora Eli, que cuando una persona tiene la visión definida de lo que Dios quiere para ti, no buscas que alguien te hable. Y tampoco los momentos que vengan de dificultad te van a separar de la visión que viene, porque estos son golpes que vienen de izquierda y derecha, pero mi visión está centrada allí donde Dios ha puesto mi visión para trabajar. En el contexto de las palabras clave, abrumado sobremanera, viene del griego katabareo hiperbolén y significa ser oprimido por un peso extremo, como si uno estuviera siendo aplastado por una carga superior a la capacidad humana. Me da la sensación como que si esto estuviera muy alto, porque yo de por sí ya tengo el volumen subido, ¿sabes? Sentencia de muerte viene del griego apokrimata anatou y significa, es una expresión legal, como un veredicto final. Alguien que espera que su vida en este plano astral ya va a terminar. Pablo sintió que su final estaba decidido. Pero tu final y mi final
solamente pone Dios. Él es el que da la vida. El Espíritu de Él es de Él. Y es Él el que tiene la autoridad. Amén. Para que no confiésemos en nosotros mismos, dice, indica propósito divino. Hay un propósito en esto. Hay un propósito, Pablo, en que tú pases por esta experiencia. Y es que no confíes en ti mismo. Esto indica un propósito divino. El sufrimiento no fue accidental. Oh Dios, qué importante es esto. Si entendiésemos que todo lo que viene a nuestra vida, repito lo que tantas veces he dicho, a Dios no se le puede atribuir mal, pero Dios tiene el control absolutamente de todo. El único soberano en toda la creación es Él. No podemos hablar de otros espíritus y no voy a mencionarlo porque no merece la pena ni mencionarlo desde un púlpito. No es soberano. Tiene planes, pero no es soberano. El único soberano es Dios. Y el plan de Dios nada ni nadie lo va a torcer. Dios es tan poderoso que Él no envía el mal, no se le puede atribuir nada malo, pero Él, según viene el mal, puede usarlo y sacar algo beneficioso de ese mal. ¿Entiendes esto? Porque si entiendes esto, vas a vivir la vida con otra perspectiva diferente. Es una herramienta pedagógica en las manos de Dios. Oh Dios, a mí me llena, ¿Qué puedo hacer yo con lo malo? Si algo malo vino de mis hijos, ¿qué puedo hacer? Yo no lo puedo hacer, pero es que Dios tiene una capacidad que usa pedagogía por medio del dolor para que nosotros incluyamos, incluso tengamos frutos del Espíritu por medio del dolor. Es increíble cómo es nuestro Dios. Primero, el desánimo emocional. El primer escalón que desciende. Fuimos abrumados sobremanera, en el verso 8. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. La expresión griega catabereo hiperbolé transmite la imagen de alguien que ha sido aplastado por una carga excesiva. ¿Cómo estás? Me pongo las gafas porque quiero miraros y veros. Si gafas no veo nada. ¿Cómo estás? Y escúchame, no me respondas, pero no vale el bien de los domingos, ¿verdad? Cuando nos vimos en la iglesia, ¿cómo estás, Eli? Bien, pero no vale ese bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? De verdad, dítelo a ti mismo. Sé honesta y honesto contigo mismo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Has superado ya tu fuerza? ¿Qué es el desánimo emocional? Es el primer impacto cuando la vida golpea fuerte, agotamiento mental, cansancio físico, saturación emocional. Te lo voy a volver a repetir por si alguno de estos síntomas ves que te están pasando o estás sufriendo. El desánimo emocional tiene unos síntomas que son agotamiento mental. En psiquiatría, psicología, hablaríamos de estrés. Agotamiento mental, cansancio físico, saturación emocional. Pablo no se presenta aquí como un superhéroe espiritual. Se presenta como un hombre que ha llegado al límite de su humanidad. Un hombre que tenemos una imagen porque era increíble. Oh Dios, qué hombre. Increíble. De la forma que enfrentaba, ¿no? las fatalidades, incluso los desastres, los intentos de asesinato contra su vida. Era increíble este hombre como los afrontaba. Pero hay pasajes, no solamente en este, en que él deja ver su humanidad frágil y débil. Porque escucha, no soy todo lo fuerte que parezco ser. Aquí hay cosas que tú no conoces. Aplícatelo también para ti. No eres tan fuerte como quieres hacer ver a la gente. Simplemente que no quieres hacer daño. Y no vas a ir al primero que te dice, ¿cómo estás? Si Dios te soltara todo lo que tengo en el corazón. Si Dios te soltara todo con lo que tengo que lidiar. Esto no se suelta en un culto, en 2 besos en la cara y en un ¿cómo estás? La situación que te llevo en el corazón y arrastro desde hace tiempo, necesitaría sentarme en una silla y hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Has llegado al límite de lo que crees que es humano de sufrir?
Y Pablo lo dice sin vergüenza, sin disfraz. Este nivel muestra que el desánimo emocional no es un fracaso, sino una realidad. No te sientas fracasada ni fracasado. Amén. Esta palabra es de Dios hoy para ti. No te sientas fracasada ni fracasado. Dios no mide el éxito de la misma manera que tú y yo lo medimos. Por eso nosotros no creemos en el evangelio triunfalista. Por eso desde aquí se os ha predicado tantas veces y seguirá predicando que el que tengas una enfermedad, el que las cosas te vayan mal, no es símbolo o es óbice de que estés mal delante de la presencia de Dios. Porque hay muchas personas, mujeres y hombres, que caminan en rectitud delante de Dios y sufren lo indecible. Ese no es el tema, voy a seguir adelante. El desánimo emocional no es un fracaso, sino una realidad que incluso los siervos y siervas de Dios se enfrentan. Este es un nivel donde tú y yo empezamos a callarnos, donde te pones en oración con Dios y no tienes palabras, donde uno sigue haciendo cosas para no sentir cosas. Hago para que se calle estas voces, esta tormenta, este dolor, pero eso no es sano. Dios no quiere que estés ahí. Por eso esta palabra de Dios hoy para ti. El cuerpo está presente, pero el alma está cansada. Son esos días o semanas, a veces meses, donde te preguntas, ¿por qué me siento así si sé que Dios es fiel? ¿Por qué oro y no siento nada? Pablo no lo niega, lo nombra, lo expresa, lo escribe y comparte esto. El desánimo emocional se enfrenta con honestidad y no con fingimiento. Y no te estoy diciendo que lo hagas con tu hermana o con tu hermano. Estamos hablando delante de la presencia de Dios. Ser honestos con uno mismo. Sabes que somos hijos de Dios. Y tenemos que tener la confianza, como hijos, de si tengo algo siempre con reverencia. Pero aún mis dudas más internas, compartirlas con Él. Te voy a decir algo fuerte y espero que tengas oídos espirituales para poder entender esta verdad. Que hay momentos en la vida que como todo me viene en contra, a veces dudo de si Dios me ha llamado. Crisis de identidad, que todos las pasamos, pero que nos cuesta tanto reconocer, porque tenemos también nuestro orgullo espiritual. Oye, es que yo ya tenía 9 años cuando me mandaban compartir y despedir cultos, No, tenemos que tener sencillez, humildad. Hay temporadas donde el alma pesa, donde las fuerzas no alcanzan. Yo no sé si estáis recibiendo esta palabra, porque me quito las gafas por momentos. Sí. Pero este nivel no es el final, es apenas el primer peldaño de una obra más profunda que Dios está haciendo. A veces Dios permite que lleguemos al límite para enseñarnos que Él no tiene límite. Dios permite que tú llegues a ese nivel donde ya has pasado el límite de tu fuerza, para que yo y tú entendamos que dependemos de alguien que no le falta la fuerza, que no tiene límite, que no hay ninguna situación que Él no pueda dominar. Porque si todo lo podemos gestionar tú y yo, entonces este evangelio no sería real. Pero la realidad de la vida es que te encontrarás con ese evangelio porque es sano, de permitirte a veces estar mal porque lo estás y reconocerlo. Segundo, desánimo existencial. ¿Cómo vamos? Verso 8. De tal modo... ¿Sí? ¿Te parece que siga? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esta frase en el original transmite más que miedo, transmite rendición interior. Oh Dios, líbranos. Dios mío. Rendición ante el problema. Pablo está diciendo, ya no creíamos que íbamos a salir vivos. No se trata solo de una percepción del peligro físico, sino de una desesperanza total. Pablo ha llegado al punto donde ni su fe, ni su experiencia, ni sus recuerdos lo sostienen. Donde mi oración no es contestada, y un año, y otro, y otro. Y mi hijo sigue con la misma enfermedad, o yo sigo con la misma enfermedad.
O en mi casa cada vez nos vamos hundiendo un poquito más, donde parecería que es un pozo sin fondo. No se trata solamente de una percepción del peligro físico, sino de una desesperanza total. ¿Qué es el desánimo existencial que yo he llamado? Pues lo que he llamado el desánimo existencial es cuando el alma entra en crisis con la vida misma. Ya hemos perdido la esperanza y empiezo a estar peleado con mi entorno, con las personas de mi casa. Y ahora te hacen una pregunta, ¿qué hora es? Pero como estás por dentro tan mal, no respondes bien. Pero no respondes bien porque estás mal. Y a veces necesitas escucharte a ti misma y a ti mismo. Porque creemos que es pecado a veces. No es pecado. Dios te entiende. Dios entiende la situación que estás viviendo. Y Dios quiere en esta tarde que seas honesta y honesta contigo mismo y que reconozcas si estás en esta situación. No es un pecado. Somos humanos. Y Él sabe que somos humanos. Ya no solo que te sientes mal, sino que no ves ningún propósito en seguir. Dios mío, aquí se pierde el sentido del para qué. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué orar? Si llevo tantos años orando, ¿verdad?, por este tema. ¿Para qué orar por una enfermedad que la medicina dice que no tiene salida? ¿Para qué orar por una situación? ¿Para qué orar por una persona? ¿Para qué seguir sirviendo? ¿Para qué seguir sirviendo a alguien que ni siquiera valora el tiempo de mi vida que estoy empleando? Las dificultades que estoy pasando, sobrellevando. ¿Para qué? ¿Para qué luchar si todo siempre sale mal? Si no veo fruto. Qué peligro, ¿verdad? Es una desconexión entre lo que uno cree y lo que uno está viviendo. Hay una dicotomía dentro de la persona. Yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios puede hacerlo esto. Perdón, Dios no es poderoso, es todopoderoso. Amén. Yo creo que Dios puede hacer esto. Pero lo que estoy viviendo no va acorde con lo que estoy pensando. Un tipo de vacío que ni los versículos memorizados parecen llenar. Quizás no lo digas con palabras, pero lo piensas. Yo sé que Dios existe, pero no entiendo lo que Dios está haciendo. Siento que esta lucha es inútil. Este nivel es más común de lo que parece, incluso entre creyentes firmes, con testimonio, pero nos cuesta hablarlo porque suena como una derrota reconocerlo. Y sin embargo, Pablo lo dijo, esto dignifica tu dolor. No estás solo, no estás rota en este proceso. A veces Dios permite que se caiga nuestra última ilusión de control, nuestra torre de control, donde controlamos todo o intentamos controlar todo lo que nos pasa. ¿Sabes para qué? Para enseñarnos que la vida no depende de nosotros, sino de Él. Cuando Pablo perdió la esperanza de vivir, Dios empezó a enseñarle a confiar de una forma nueva. Os veo muy serios y voy a concluir. El tercero sería el desánimo espiritual. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. La palabra griega aquí para sentencia es apokrimá y se refiere a un veredicto judicial, algo que ya has aceptado que va a ser tu futuro inmediato. No es solo una emoción, es una declaración interna definitiva. Pablo no dice tenía miedo de morir, sino que se sentía muerto ya, como si todo estuviera sellado, su fuerza, su fe y su salida. ¿Qué es el desánimo espiritual? En este momento en que el alma se da por vencida, que ya no luchas, que dejas simplemente, te levantas y dejas pasar la vida, y un día y otro día, donde ya no se espera ayuda de fuera ni de dentro, donde incluso la oración suena a hueca, porque el espíritu está exhausto. Aquí ya no es una lucha con las emociones ni con el sentido de la vida. Es una quiebra profunda del alma. Es el tipo de oscuridad que ni los amigos entienden, ni los textos animan.
Solo Dios puede entrar ahí. Muchos creyentes viven en este nivel en silencio porque temen que admitirlo es fallar en la fe. Pero aquí Pablo nos enseña que no es un pecado sentirse así. Es parte de este proceso de morir para confiar de verdad en Él. Ese es el punto exacto donde nuestra fuerza muere y la de Dios comienza. Amén. La razón detrás del quebranto, yo he titulado a esta última, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo ya ha pasado un tiempo de esta experiencia, ¿eh? No creéis que la está escribiendo cuando lo está pasando. Ha saboreado todos esos sinsabores, ese sabor amargo de esa experiencia, y con el tiempo Dios le ha llevado a entender que era para que no confiara en él mismo, sino en Dios, que es el que resucita a los muertos. Yo no puedo resucitar muertos. Tú puedes, pero Dios sí puede. Y es lo que Pablo entiende. Pablo reconoce que todo esto tenía un propósito: quebrar la autosuficiencia. Y es que Dios quiere que entiendas que no eres autosuficiente en las cosas espirituales, que no soy autosuficiente, que eso es prepotencia humana, que no sirve. Las palabras de positivismo, de cree en ti mismo, cree en tu fuerza, no sirve. Sirve que confíe en Él y que mi dependencia sea de Él. Solo cuando ya no confiamos en nuestra capacidad de orar, de entender, de resolver, es cuando empezamos a ver el poder de Dios real, crudo y glorioso, pero auténtico y real en nuestra vida. A veces el desánimo espiritual no es un castigo, es una preparación para un nuevo nivel de dependencia en Dios. Donde todo lo nuestro muere, Dios resucita lo que es suyo. El giro glorioso. Yo esta parte le he titulado así. Fíjate de qué manera habla Pablo. Dice, él concluye diciendo, Dios nos libró, pasado. Dios nos libra, presente. Y aún nos librará, futuro. Dale un aplauso al Señor, por favor. Caramba, que Dios te está diciendo por medio de la palabra, lo mismo que te he librado en el pasado, te estoy cuidando en el presente y tu futuro es mío, bendito sea su nombre. Qué descanso me da esta palabra a mí personalmente, descanso en Él. Pablo lo menciona en 3 tiempos verbales, pasado, presente y futuro. El sujeto de toda esta acción es Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Es que toda nuestra dependencia, nuestra existencia, es que de verdad cuando siento así a Dios se me quita hasta el dolor de la pierna. Aún nos librará. Qué bueno vivir de esta manera. Qué bueno entender este evangelio. No es evangelio de positivismo, no. Es evangelio de fe, de dependencia en Él. Porque es Él el que dirige mi vida. ¿Qué significa esta triple declaración? Nos libró. Memoria de la fidelidad pasada. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo llevas en el Señor? Mira un momento atrás. ¿Algún momento Dios ha dejado de ser fiel contigo? Dios mío. Pablo mira hacia atrás y recuerda momentos en que no tenía salida. Y Dios lo hizo pasar. Quitó los obstáculos y Pablo pasó. A veces cuando no entiendes el presente, la clave está en recordar que en el pasado Dios te ha librado. Nos libra. Presencia en el presente. Aunque se sentía muerto, Dios estaba obrando en ese mismo momento. Qué hermosa es la fe y la esperanza. El hecho de que Pablo está escribiendo esta carta es prueba de que Dios no se había ido. Estaba allí con él. Y aún más, aún nos librará en el futuro. Confianza hacia el futuro. Pablo proyecta su fe hacia lo que ya no viene. No solamente lo que ha vivido, lo que está viviendo, sino lo que está por venir. Su esperanza ya no está en su fuerza, ni en su plan, sino que el Dios que resucita a los muertos. Si Dios pudo levantar a Cristo, también pueda levantarlo a Él, y a ti, y a mí. Este versículo es un ancla para las almas desgastadas. Amén. Nos recuerda que Dios no solo hizo algo una vez, sino que sigue activo y fiel.
Dios no es esa persona que tiene una tarde buena y ha hecho un acto heroico. No, Dios es el mismo siempre. La esperanza cristiana no es el optimismo ciego, sino una confianza fundada en la historia real de la fidelidad de Dios. Dios mío, ojalá tengamos oídos, de verdad, lo voy a repetir para entender esta frase. La esperanza cristiana no es un optimismo ciego, sino una confianza fundada en un historial real de la fidelidad de Dios. Dios no siempre te libra del valle, pero siempre te acompaña en el valle. El mismo Dios que resucitó a Jesús, que sostuvo a Pablo y que te ha sostenido hasta hoy, no ha cambiado. Es el mismo. Para que no veas salida ahora, pero Dios ya está preparando tu rescate. Tú posiblemente y yo no veamos salida a nuestra situación. Pero es que Él ya tiene el momento exacto. Él ya lo sabe. Confía en Él. Puede que no veas salida ahora, pero Dios ya está preparando el rescate. Y cuando esto llegue, sabrás que no fue tu fuerza, ni fue tu fe, ni mi fe perfecta, sino su gracia poderosa. La gracia de Dios es tan importante para nosotros, que de una forma u otra Dios tiene que hacérnosla entender. Que cuando llegamos al final del camino, hemos llegado porque su gracia nos ha sostenido. Amén. Pablo comenzó su carta en una profunda oscuridad, cuando estaba sufriendo ese momento, enfrentando un desánimo emocional, existencial y espiritual, que parecía no tener fin. Sin embargo, la carta no termina en desesperación, sino en una esperanza radical, un Dios que libera no solo en el pasado, sino ahora y también en el futuro. Primero, reconoce que el desánimo es real y legítimo. Empieza por ahí, reconócelo. Si sientes que estás pasando por estos niveles de desánimo, no te sientas culpable, ni avergonzada, ni avergonzado. El apóstol Pablo mismo pasó por eso. No hay nada más humano que sentirse sobrepasado y perder a veces la esperanza. Pero también no te quedes ahí. No es el final de la historia. Dios sigue actuando. Amén. Recordar, segundo tip para ti en esta tarde, es que recuerdes la fidelidad de Dios. Porque tenemos una mente que escoge tanto, tan selectiva, que olvidamos tan pronto lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. En momentos de desesperanza, recuérdale a tu alma lo que Dios ya ha hecho por ti. Mira atrás y observa cómo Él te ha librado en el pasado. Tu historia con Dios no empieza y termina con el momento que atraviesas ahora. Esto es importante. Tu historia con Dios no empieza en ese momento, pero tampoco termina en ese momento. Si Dios fue fiel, antes lo será ahora. Amén. Tercero, vivir en la esperanza presente y futura. Aunque hoy te sientas derrotada y derrotado, recuerda que Dios sigue obrando. Tal vez no veas la salida ahora mismo, pero sí has visto la mano de Dios en tu vida, la certeza de que Él lo hará nuevamente. Es una esperanza que no decepciona. Nunca Dios te va a decepcionar si confías en Él y dejas las cosas en sus manos. Cuarto, entender que el propósito de Dios en tu desánimo es enseñarte a confiar en Él. El sufrimiento no es solo algo que Dios permite, es un medio para profundizar en nuestra fe. Hoy te invito a rendir tu desánimo ante la cruz. El otro día os predicaba de la cruz. La cruz es pasado, presente y futuro. La cruz nos trae beneficios, tanto en nuestro pasado, en el momento que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, como en el presente también, y nos traerá en el futuro. Amén. 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 Reconoce tu debilidad, tu falta de fuerza, tu desesperanza, y entonces verás la mano de un Dios que resucita muertos. Él te libró en el pasado, Él te libra hoy, Él te librará aún en el futuro. No estás sola ni solo en la lucha. Que esta verdad te dé descanso en medio del caos y que encuentres en la gracia de Dios suficiencia para tu alma. Vamos a cerrar los ojos, por favor.
Yo voy a hacer una oración al Señor, dando gracias. Tú ora también al Señor. Ora. Si Dios te ha hablado algo por medio de esta palabra, haz tu oración también a Dios como yo voy a orar. Señor, hoy mis hermanas, mis hermanos y yo, Señor, los que aquí estamos, te entregamos nuestro desánimo, nuestra fatiga y nuestra desesperanza. A veces nos sentimos tan vacíos, Señor, pero sabemos que tú eres el Dios que resucita a los muertos. Danos tú la fortaleza para confiar en ti, Señor. Habla, Señor, a nuestra alma, a nuestro corazón. Como hablábamos antes de comenzar, Señor, este servicio con mi hermana Eli. Háblanos, Señor, dirígenos. Señor, confiamos en ti, Señor, no solo en las buenas, sino también en medio de los valles oscuros. Gracias, porque sabemos que tú nos libraste, nos libras y aún nos librarás. Gracias por esta confianza, Señor, porque esto tú lo has puesto en nosotros. Gracias, Dios mío. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hasta aquí esta palabra del Señor. Vamos a